Con la ayuda del Señor vamos a estar compartiendo este tema interesantísimo. Un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición, porque muchos desconocen el por qué yo necesito un pastor. Ese es el tema que vamos a compartir. ¿Por qué necesito un pastor? Mucha gente lo hace automático, viene a la iglesia, se sienta, se va y no sabe todas las necesidades que tiene una oveja y que un pastor la puede suplir. Creen que solamente es escuchar un mensaje, levantarse y se fueron, o solamente adorar en el tiempo primario que se divide en dos tiempos el culto, ¿verdad? Pero no es así. Vamos a ver todo esto con la ayuda del Señor, o no todo, sino una buena parte, porque el tema es bien amplio. La humanidad necesita del pastor, y puse pastor en mayúscula para hacer alusión al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores. Dice Juan capítulo 10 versos 1, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces nosotros necesitamos de este buen pastor, y si Jesús es el buen pastor, los demás son malos pastores. Esto que conste en el acta. También Primera de Pedro capítulo 5 versos 4 habla del príncipe de los pastores. Él es el principal, él es el pastor de los pastores. Necesitamos de ese pastor para que nos pastoree conforme a su bendita voluntad. Pero también vemos que Jesús es la única puerta al cielo. No hay otra puerta que nos lleva al cielo. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, debemos de entrar a la puerta de salvación para alcanzar salvación, pero no quedarnos después adentro. Hay que salir, hay que salir. Dice entrar y saldrá, y hallará pastos. Tenemos que entrar, recibir y salir de nuevo a compartir el pasto que hemos recibido. El pasto nos habla del alimento, de la comida, y no la física, sino de toda palabra que sale de la boca del hombre. Eso va a sustentar al hombre. Entonces vamos a ver ahora, amados, otra pregunta. O mejor dicho, la misma pregunta, hacerla nuevamente. ¿Por qué necesitamos un pastor? Entonces vamos a verlo a la luz de la palabra. ¿Por qué yo necesito un pastor? Las ovejas necesitan a un pastor. A un pastor. Dice Mateo 9:36 lo siguiente. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, cuando una oveja no tiene un pastor, entonces están desamparadas y dispersadas. Entonces, ¿qué significa desamparada? Bueno, desamparada nos habla de indefensas, porque las ovejas no se pueden defender, por eso no tienen cuernos para defenderse como tienen el toro, como tiene el chivo, como tienen un sinnúmero de animales. No tiene un arma de defensa, son vulnerables. Por eso necesita de un pastor que la cuide, que la defienda. Pero también habla de desabrigadas, sin cobertura. No tienen algo que la cubra, que la proteja del mundo espiritual. Por eso dicen como oveja que no tiene pastor. Entonces nosotros necesitamos de pastor. Todos necesitamos, y los pastores también. Porque nadie puede pensar que va a manejar su vida él solo, porque eso habla de autosuficiencia. Y la autosuficiencia a Dios no le agrada, porque eso habla de soberbia, de orgullo, de prepotencia, de altanería. Nosotros no somos autosuficientes, nosotros somos dependientes, dependemos, necesitamos del Señor, necesitamos
de los 5 ministerios primarios para guiarnos al cielo. No podemos pensar que vamos a resolver los problemas solos. Necesitamos de una consejería. No, para eso yo tengo a mi mamá, tengo a mi papá. No, es que si su papá y su mamá no son cristianos, lo más seguro, por más que lo amen, no le va a dar un consejo correcto, un mensaje de parte de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando una mujer se casa, el consejo de su mamá es: no te cases con un hombre pobre, no te cases con un hombre feo. Pero ella no analiza cómo es la conducta de esa persona, su temperamento, cómo es su carácter, cómo fue formado. ¿Teme a Dios o es una persona que vive una vida desorden? No, pero el consejo es buen mozo y con dinero. Entonces es un mal consejo. Y a los hombres le dan también los padres y las madres y la abuela le dan mal consejos. Los hombres tienen muchas mujeres. No le aguante nada a nadie. Aquí tú tienes tu casa. Eso es para las mujeres cuando se van a casar. ¿A cuánto le dijeron eso? No le aguantes nada a nadie. Aquí tú tienes tu casa. Cualquier cosa usted viene, recoge y viene a su casa. Yo lo he escuchado muchas veces eso. Entonces esos son malos consejos. En el caso mío, Jesse se casó y comenzó a dejar cosas en la casa. No, yo voy a dejar esto, voy a dejar aquello. Le digo, no. Recógelo todo porque no hay plan B. No, porque mami me dijo que dejara esto, que sé yo qué, que lo otro. Digo, no. Recógelo todo porque no hay plan B. Porque esos son puntos de contacto. Cuando yo comienzo a dejar cosas en la casa de mi mamá, un punto de contacto que me puede llevar de nuevo, ¿a dónde? A mi mamá. Entonces, pregúntele a Jesse que así le dije. ¿Por qué? Porque los padres muchas veces no dan buenos consejos. Y amigos tampoco. Un amigo que se haya divorciado 7 veces, imagínese el consejo que le va a dar a usted que está disgustado con su esposa o su esposo. Entonces eso es sencillo. Entonces, ¿cuál es el consejo correcto? El consejo que viene de la palabra de Dios. ¿Y quién puede dar ese consejo? Alguien que conozca a profundidad la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es? Bueno, su pastor. Por eso necesitamos un pastor, entre otras cosas más. Vamos a ver algo más. ¿Por qué necesitamos un pastor? Muy sencillo. Porque el enemigo está entre nosotros. Quiere destruirnos, quiere robarnos y quiere matarnos. Juan 10:10 dice lo siguiente: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero aquí vemos el propósito del enemigo y el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Robar. Y si te quieres robar algo es porque tú tienes algo valioso. Y es la salvación y la vida eterna. Si te quiere matar es porque tú estás vivo. Porque cuando recibimos a Cristo, nuestro espíritu es vivificado y lo que quiere es matar esa comunión con Dios. Pero ¿destruir qué? Destruir el templo. Nosotros somos el templo de Dios, donde mora y habita nuestro bendito Señor. Entonces Él quiere destruir todo eso para que no se cumpla la segunda parte de este verso. Mas yo he traído vida y vida en abundancia, para que tengamos una vida abundante aquí y allá. Entonces por eso necesitamos también de un pastor. ¿Por qué nos equivocamos mucho? Es otra razón por qué yo necesito un pastor. Nos equivocamos demasiado porque nos manejamos por emociones, por sentimientos, por muchas veces herido. Y como soy orgulloso, aquí se acabó todo. Y porque me amargué por una palabra, por algo, estoy amargado y tampoco esto se rompió, esto se acabó.
y esto no es solamente una relación entre maridos, también entre novios, pero también entre amigos, familiares, todo esto. Entonces nosotros tenemos que tener una persona que nos dé un consejo oportuno en el tiempo oportuno, pero un consejo no humano, sino que venga del corazón de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versos 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cómo dice que éramos antes de no tener pastor? Ovejas descarriadas, ovejas perdidas, ovejas apartadas de la gracia de Dios, de la protección de Dios, de la provisión de Dios, pero también de la salvación y la vida eterna. Entonces necesitamos de un pastor que nos instruya, que nos enseñe, porque el asunto no es llamarnos cristianos, es vivir como cristianos. ¿Y cómo usted vive como cristiano si no conoce la Biblia? Si no sabe cómo comportarse en algún momento determinado de su vida. Entonces necesitamos de un pastor que nos guíe en el área económica. ¿Cuántas veces uno hace negocio así? Porque yo soy el que sé. O un problema en la empresa, un problema en donde usted trabaja o como dueño. Una empresa, un problema y usted no sabe manejarlo, pero yo no tengo que llamar a nadie. Yo resuelvo. Eso es autosuficiencia. Saber que usted, o pensar, mejor dicho, que usted va a resolver su problema, llámese como se llame, y sea en cualquier área de su vida, que usted lo puede hacer solo. Entonces, hermanos, usted está sencillamente equivocado, porque eso no es verdad. Nosotros hemos ido, Jesse y yo, varias veces a buscar una guianza sobre al pastor José Arturo, el pastor, nuestro apóstol Fernando Ortiz, porque nosotros no tampoco somos vulnerables, nosotros tampoco somos infalibles. Nosotros también necesitamos de un consejo. ¿Qué hago en este caso? Los otros días, el consejo más cerca, yo agarré al apóstol Fernando y le dije: apóstol, mire, tengo muchas personas mayores de edad que quieren ir a la iglesia. ¿Qué hago con ellas? Entonces él me dijo: no, dile que vayan, que se congreguen. Eso fue al principio, pero ya esas medidas se han ido flexibilizando. ¿Por qué? Porque la gente mayor va al supermercado, la gente mayor va a la clínica, va a la farmacia, va al colmado, va en todos lados. Entonces, ahí fue que entonces vine y comencé a decirle a los hermanos mayores de 60 que vinieran. Pero, ¿qué hice? Busqué un consejo, una guianza. No me atrincheré yo solo, pastor, porque esto, lo otro, y me atrincheré aquí en cuatro paredes y digo: no, aquí yo resuelvo yo. Así no se gobierna. En la multitud de consejos hay sabiduría, dice la Escritura. Pero otra razón más, porque hay muchos peligros, en plural. Por eso necesito de un pastor, porque hay peligro en todas las áreas. Juan 10:12 dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hay enemigos visibles y enemigos invisibles que entran como lobos, porque el lobo aquí no es literal, es simplemente una metáfora para que nosotros podamos entender los peligros que le conciernen a una oveja. Y cuando habla de oveja, para usted entender realmente qué es usted, usted debe de saber entonces las características de una oveja. Las ovejas, como dijimos ahorita, no tienen cuernos, son indefensas,
necesitan de una protección, alguien que la proteja. Pero las ovejas, cuando usted le pasa el tiempo, le crecen las lanas y le tapa los ojos. Y si usted con los ojos tapados hay un hoyo, se va a caer en el hoyo. Y las ovejas no son como los chivos que brincan piedras y cosas y salen. Son indefensas. Nadie la va a sacar de ahí. Ella, otra ovejita, no. Otra ovejita no. Tiene que venir el pastor para sacarla del hoyo, porque tampoco sabe salir. Pero en los tiempos de verano hay que cortarle la lana, porque si se queda peluda se va a ahogar del calor y va a morir. ¿Por qué? Porque cuando usted ha visto una oveja con una máquina de recortar, recortándose ella misma, no tiene forma, ni otra tampoco. Tiene que el pastor venir, quitarle la lana para que esa lana la deje respirar en tiempos de mucho calor. Pero también necesita de alguien que cuando llegue el verano no le quite la lana, porque necesita esa lana para sentirse abrigadita, calientica y no la mate el frío. Entonces necesita un momento estar peladita y otro momento estar peludita, pero sin que los ojos se tapen. Entonces necesita de alguien que lo haga. Y todo eso que yo le estoy hablando en lo natural también sucede en lo espiritual con nosotros. Las ovejas le cae garrapata, le cae pulga. ¿Quién se la quita? Necesita de alguien que venga y le quite la garrapata, que la bañe, que le dé alimento. Y vamos a ver un montón de cosas más. Eso no lo puede hacer uno mismo, aunque no digan amén. Por eso se necesita un pastor. Por eso es que la Biblia nos habla de que el Señor es un león, porque Él es rey. Los leones no retroceden, adelantan y pelean, no retroceden. Pero dicen que el Señor es una oveja, es manso, porque es otra característica de la oveja, es mansa. Si usted es iracundo, si usted le gusta pelear y le gusta todo eso, entonces usted no es oveja, usted es cabra. Porque la naturaleza de las ovejas son mansas. Son mansas. Entonces usted tiene que estudiar bien las características del animal, porque ese animal la Biblia lo compara con nosotros. Entonces yo, para poder entender mejor, yo tengo que estudiar las características de la oveja. Es igual que el Señor que nos llama águila, no nos llama gallina. Porque la gallina es miope, no tiene visión, no sabe para dónde va. Pero el águila sí. El águila vuela por encima de las tormentas. No se agobia, no se vuelve loco cuando llega un problemita. Ay, de esta no salgo. No, el águila vuela por encima de la tormenta. Nosotros nos comparan con águilas. Pero también nos hablan de árbol. Y el árbol da fruto. No podemos ser estériles, infructuosos, no. Todo lo que la Biblia nos compara, tenemos que estudiarlo. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué compararme con eso? ¿Qué yo tengo que aprender de eso? Porque hermanos, oiga, qué tremendo. Salomón dice que debemos de hacer lo que hacen las hormigas en Proverbios. ¿Y qué debemos de aprender de las hormigas? Que son laboriosas. No trabaja nunca una sola. ¿Cuántas hormigas cargan un grano de arroz? Es en equipo que trabajan. El ser llanero solitario no funciona. No, yo resuelvo yo. No le diga nada a nadie. Muchas veces cuando nosotros decimos no le diga nada a nadie es por el orgullo. No, para que no sepan lo que yo estoy pasando. Para cuidar el ego. Y el ego, el orgullo, eso no viene de Dios. No, hermanos. Declarémonos débiles y necesitados. Porque la palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Entonces,
Usted tiene que... ¿Cómo se encuentra, hermano? En victoria, en victoria. ¿Usted está hablando mentira? No, yo lo digo por fe. ¿Usted tiene, hermano, con qué comer? Sí, sí, tranquilo, varón. ¿Y usted se va a su casa y no tiene nada? ¿Eh? La nevera parece una piscina llena de agua. Y dicen por ahí, y algunas veces ni agua. Entonces, ¿cómo usted viene a tener una apariencia de algo que no es? Cuando nosotros comenzamos a aparentar lo que no somos, en lo económico, en lo espiritual o en cualquier área de nuestra vida, somos fariseos, actores, haciendo un papel de algo que yo no soy. Gracias por esos amenes. Hermanos, esto es algo, una enseñanza light. Aunque Luz diga lo contrario. ¿Por qué hay ministros que no le importan las ovejas? Bueno, eso no nos debe de asustar. Esto es otra razón, porque yo debo de tener un pastor. Porque hay ministros que no le importan las ovejas, no creo en ninguno. No, eso es un error. Eso es un error. Juan 10:13 dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero para que hayan falsos debe de haber verdaderos. Entonces, ¿cómo yo puedo saber quién es el falso y quién es el verdadero? Estudiando la Biblia. Porque si usted no la estudia, usted es vulnerable a ser engañable, chantajeable. Entonces usted tiene que leer para saber cómo debe de comportarse un pastor verdadero. ¿Qué debe de enseñar una iglesia verdadera? Y las cosas que no son verdaderas, entonces si esa es mi iglesia, huyo. Eso se hace una ovejita prudente. Vamos a ver algo más. Vamos a ver por qué debe de tener un pastor. Juan 21:16 dice lo siguiente. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús sabía que él se iba y que las ovejas no se podían autodefender, no se podían mantener firmes sin un pastor, sin una persona que lo guíe. Por eso el Señor le dijo, yo me voy, pero tú tienes que pastorear mis ovejas. Y un grupo de personas preparadas y calificadas, no enganchados a pastor. Pero usted sabe lo que dice Juan 21:17, el verso siguiente. A Pedro le dijo también, apacienta mis ovejas, aliméntalas. No solamente pastorearla, porque el pastoreo no es enseñar. Apacentar a las ovejas es enseñar. Pastorearla es dirigirla, llevarla para donde que debe de ir. No es que me voy por aquí o por aquí que hay un atajo. No, la palabra dice que el que no entra por la puerta es un ladrón y un salteador. Hay que saber por dónde que vamos. Entonces, por eso yo necesito de un pastor. No es solamente venir a escuchar el mensaje. Eso es muy diluido, eso es muy light. No, hermanos. Nosotros necesitamos un pastor y es para que nos pastoree. No es para que oírlo una vez o dos veces a la semana y ya. No. Déjeme llamarlo. Déjeme decirle que estoy pasando por esta. Estoy pasando por aquella. Porque así se economizan un montón de problemas. ¿Por qué muchos tienen un montón de problemas? Porque lo quieren resolver ellos. Pero ellos, dice la Biblia y no yo, están incapacitados para resolver sus problemas.
Por eso usted ve que hasta el inconverso, en un colegio hay un director, en una empresa hay un presidente o propietario, en un instituto hay un maestro, en una nación hay un presidente. Debe de haber alguien que dirija. Porque si nadie tiene cabeza, entonces andamos como chivos sin ley, haciendo lo que sea, hablando lo que sea y metiéndonos en un reguero de líos. Gracias por el así es de Nelson. ¿Por qué debo de venir a la iglesia? Mire lo que dice Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y oiga lo que dice. Y habrá un rebaño y un pastor. Claro, usted dirá, sí, está hablando es en el ámbito histórico, te está hablando de Israel. Tienen un pueblo que estas son mis ovejas, el pueblo de Israel, pero tengo otras ovejas, el pueblo gentil, que tengo que traer para que tengan un rebaño y un pastor. Sí, eso es verdad. Pero la verdad para ambos pueblos, gentiles y judíos, es que se necesita un rebaño, una iglesia, y un pastor, uno que dirija. Porque cuando hay dos pastores, entonces es un monstruo, hay dos cabezas. Y si no tiene cabeza, es un fantasma. Como hay una religión por ahí que, no, nosotros no tenemos pastores. Un día predica uno, un día predica lo otro, y yo por dentro de mí, eso es un fantasma. Y en cualquier momento hay muchísimas dificultades, problemas, porque yo lo quiero hacer a mi manera y tú la otra, y yo yo a la mía. No, es a la mía que se va a hacer. Eso no funciona. Siempre debe de haber una cabeza. Hasta en un hogar. Cuando hay en un hogar hay un matriarcado, ese matrimonio se va a desbaratar. Porque eso es diabólico. Ese no es el orden de Dios. Y muchos cristianos relajan con eso y se gozan con eso, disfrutándose que hay un matriarcado, y se lo gozan y saltan felizmente gobernados. No, hermano, pero que ese no es el orden que Dios puso. Usted está en un orden satánico diabólico. Y ni usted es feliz ni ella es feliz. Porque Dios nos hizo con un rol cada uno, y cuando cambiamos los roles, entonces eso está infuncional. Y sabemos que las hermanitas dominicanas tienen cultura más matriarcal. Pero hermanos, en Guatemala no. En Guatemala la mujer sabe el rol que le corresponde. Y por eso son muchas veces los roces y los pleitos. Y después dicen, ay, que mi matrimonio, que se desbarató. Pero, ok, ¿tú sabes tu rol? ¿Tú sabes el tuyo? Porque el esposo no hace su rol, ni la esposa el de ella. Entonces hay un problema de roles y no del reloj. Entonces ahí vienen los choques. Pero si tuvieran conocimiento, porque alguien le enseñó bíblicamente, los dos fueran felices. Porque nosotros tenemos que hacerlo, entrar al propósito original. No inventar nuevos planes y proyectos. Tenemos que volver al plan original, y para eso tenemos que nosotros saber cuál es, y para eso, miren, hay que estudiar la palabra y dejarse guiar. Y cuando yo no me sé algo conforme a la escritura, entonces yo voy a buscar un consejo. No, porque el pastor no me llama. El pastor no me llama. Hermanos, ¿y quién le dijo que el pastor es omnisciente? Eso es un atributo exclusivo que es de Dios. El pastor no sabe lo que usted está pasando, no sabe lo que usted está viviendo. Y la Biblia no dice
La Biblia no dice que el pastor tiene que estar entremetido en su vida. Porque eso es ser entremetido. No, usted tiene que abrir la puerta y decirle, pastor, mire, entre, porque está pasando algo. Y para eso hay que llamar. Pero miren algo, vamos a ver esta imagen. Las dos cosas elementales que tienen que tener un pastor. Y esto se aplica no solamente a lo físico, como vamos a ver, sino también a lo espiritual. El primer instrumento que debe de tener un pastor es una vara. Pero la vara no es como muchos entienden, que la vara es para entrarle a garrotazo, porque con una vara, si usted le entra a garrotazo a una oveja, la va a matar. La vara no es para darle a la oveja. La vara es el instrumento para defender a las ovejas del lobo, del oso, del león o de cualquier animal que quiera hacerle daño. A ese sí se le da un garrotazo en el nombre de Jesús. Entonces ese es un arma de defensa. Pero, usted recuerda en el Salmo 23, ¿verdad? Dice, tu vara y tu callado. Y la gente callado. Una piedra para... No, el callado no es eso. El callado no es una piedra para yo entrarle a pedrada a alguien. Miren lo que es el callado. El callado sí es para las ovejas. Ese es el callado que habla el Salmo 23. Ese callado tampoco es para entrarle a palo. Ustedes ven que tienen como si fuera un bastón. Con eso es para la que se está saliendo del redil. Usted la trae por el cuello, mire, al pasito, suave, tampoco con fuerza. Como muchas iglesias que son legalistas, que el pastor quiere gobernar la iglesia. Y dice la Biblia que el hombre tiene que gobernar su casa. Y que el pastor debe gobernar su casa y dirigir la iglesia. Hay pastores que hacen esto, mire. Quieren dirigir la casa y gobernar la iglesia. Y eso no es así, hay que invertirlo. Se gobierna la casa. Por eso usted es el sacerdote, el líder de la casa. Se gobierna la casa. Muchas veces no hay consenso, se gobierna. Y la casa y la iglesia se dirige. Porque el que gobierna la iglesia no es ningún pastor. El que gobierna la iglesia es Jesús, que es el dueño de la iglesia. Y está la palabra para que el pastor dirija la iglesia conforme a la palabra. Muchas hermanas se ponen guapas porque quieren consenso. Hermanos, sí está bien, es bueno escuchar. Hay que escuchar. No debemos de nunca cerrar los oídos, hay que escuchar. Pero la última palabra la tiene el sacerdote. Y no es sí, mi amor. Porque eso es otra también que se gozan. La última palabra en mi casa la tengo yo. ¿Cuál es? Sí, mi amor. Entonces la mujer en su interior dice, no tengo un hombre que me respalde, que me cuide, que me proteja. Yo tengo un títere que yo le digo, brinca, salta, brinca, acuéstate, siéntate, levántate. Y eso a la mujer no le gusta. La mujer quiere controlar, pero no quiere dejar, intenta controlar, pero no quiere controlar. En el fondo no quiere controlar. Ella quiere sentir que hay un hombre. Ese hombre me protege, me cuida. Pero imagínense, si ella no siente eso, ella dice, pero si se mete un ladrón con este guanajo.
¿Mm? Y aunque esto no sea una enseñanza para matrimonio, pero si hay espíritu matriarcal, el matrimonio va a colapsar a mediado o a largo plazo, pero colapsa, porque ese no es el diseño de Dios. Si en su casa hay un matriarcado, déjeme decirle, si usted no lo sabía, usted está bajo el régimen del enemigo. Silencio. Vamos a ver algo. ¿Por qué necesitamos de un pastor? Una pregunta. Vamos a ver 8 características de 8 ovejitas, tipos de oveja. La primera, las que se adelantan, siempre están adelante rápido. Usted sabe lo que hace el pastor en lo físico. Coge una piedra y la ata, le ata en su pierna izquierda, le ata una piedra. ¿Para qué? Para que como la pierna izquierda tiene menos fuerza que la derecha, con esa piedra atada en la pierna izquierda, pueda ir más lenta al ritmo de las demás. Eso hace un pastor, en lo físico. En lo espiritual también se hace así, pero con estrategia, no con piedra. La segunda, miren la segunda, las que se quedan atrás. Hay ovejitas que se quedan atrás y viene Amalek y se la come, la destruye. Todo el que se queda detrás, el enemigo lo elimina. ¿Y qué hay que hacer? Estimularla y darle golpecitos en cualquier parte del cuerpo. Pam, pam, pam. Para estimularla, para que avancen, para que no se queden detrás. Usted necesita de un pastor porque, o si está acelerado, hay que ponerle su piedra. Y si está muy lento, hay que motivarlo para que siga. Pero ¿cómo usted se motiva usted mismo? ¿Y cómo usted se frena usted mismo? 3, las rebeldes. Hay ovejitas que son rebeldes. A las ovejitas rebeldes, mire, se le da un golpecitos por las orejas, por aquí atrás. ¿Usted sabe para qué? Para que ponga atención, para que entienda. Esto es en lo físico. En lo espiritual no me voy a entrar en eso porque entonces ahí me voy a tomar un montón de tiempo analizando una por una. Pero las rebeldes hay que corregirlas. Hay otro tipo de rebeldes que se corrigen de otra forma, pero yo no quiero volver a caer en ese gancho. Cris se acuerda y se ríe. él sí sabe. Él sí sabe, pero yo no me voy a meter en esa ahora, Cris. Cris, mire. Ya me pasó una, pero no me va a pasar otra. Porque, oye, yo hablando de eso y yo sin saber lo que estaba sucediendo. Y con la persona ahí, ya me quedo ahí. No voy a seguir avanzando. Pero para que usted como Dios, las rebeldes. Las que buscan pastos ajenos. Una oveja que come pasto ajeno, ¿qué es lo que significa? Hermano, que se ponen a estar escuchando ahí, que se ponen allí. Yo tenía tiempo verbal pasado, una ovejita que iba a más de 15 iglesias. Y está aquí. Pero gracias a Dios que está aquí. ¿Y usted sabe qué sucedió? A esas ovejitas se le echa, al pasto donde van a buscar, se le echa aceite amargo en lo natural. Se le echa pasto amargo para que ellos entiendan que esa palabra no provoca gozo, sino amargura, aflicción de espíritu que hace daño. En el ámbito espiritual, usted tiene que decirle que no se siembra 2 semillas en un mismo campo, un mismo corazón. Una semilla, porque va a llegar un momento, ¿a quién le creo? ¿A los 7 que escuché o a mi pastor? Entonces hay una confusión. Y ahora mismo hay muchas ovejas
comiendo pastos ajenos, comiendo en otros pastos, sea presencial o virtual, para usar un término moderno. Como un hermano que me dijo, pastor, mire, no es de aquí, es del IN Central, me mandó un video, mire, yo escuché este personaje, que este y lo otro, porque le gusta. Pero él está confundido y está enseñando cosas que no son. Y que no voy a entrar en esos detalles porque me va a absorber un tiempo que quiero invertirlo en otra cosa. Entonces, por eso nosotros no debemos de echarle aceite amargo a esos otros pastos. Hablarle a la gente que 7 pastores no lo van a presentar a la novia del Cordero. Es uno. Y a ese que usted tiene que oír. Y de ese que usted tiene que dirigirse. Porque entonces se le va a hacer un arroz, un sancocho de 7 carnes doctrinalmente. 5. Las ovejas que se extravían, hay que buscarlas. Hay que buscarlas. Hay una que se me fue para Nueva York que yo no sé cuántas veces la busqué. Pero todas las veces que la buscaba venía y quedaba firme. Ahora se me fue para Estados Unidos. Y ahora de allá me dice, ¡pa, firme! Bueno, vamos a ver la sexta. La sexta tipos de oveja. Las contenciosas. Esas son carritos chocones, esas pelean con todo el mundo. Pero eso no son características de una oveja. Las ovejas no son contenciosas. Son mansas y humildes, pero no de boca, sino de corazón, de verdad. Porque el fruto del Espíritu, hay falsos y verdaderos. Yo soy paciente, pero en verdad eres impaciente. Yo tengo gozo, pero tú vives en quejabanza todo el tiempo. Entonces hay frutos verdaderos y frutos falsos. 7. Las inconstantes son... Hermanos, miren, prenden y apagan. Están aquí, luego desaparecen, vuelven, son inconstantes. Y la Biblia nos habla de permanecer. Miren, en Juan 15, 11 veces en un mismo capítulo te aparece la palabra permanecer, permanecer, permanecer. Miren la importancia de permanecer, porque cuando se repite 2 cosas, 2 veces una misma cosa es porque es importante. Imagínense 11. Y la 8, las maduras. Ovejas maduras, esas no dan dolor de cabeza. Esas son maduras. Esas saben lo que tienen que hacer, lo que no deben de hacer, cuándo callar, cuándo hablar. Fíjense, lean la historia de David. Me impacta la historia de David. Y ahora que en la universidad me toca compartir el año que viene libros históricos, voy a hablar de esa característica de David. Y es que cuando se habla de David, se repite, no recuerdo cuántas veces, pero varias veces, más de 4 veces, que él era un hombre prudente. Prudente, prudente. Sabía cuándo callar, cuándo hablar, cuándo entrar, cuándo salir, cuándo estar tranquilo, cuándo accionar. Es una persona prudente. 8 características. Usted escoja dónde mejor cuadra. En cualquiera de ellas, hasta de la madura, necesita de un pastor. Necesita de un pastor. Por estas razones Dios manda a pastores conforme a su corazón, porque Él sabe que hay pastores falsos, ladrones, salteadores, manipuladores o emocionalistas. Y comienzan a tocar las emociones y la gente comienza a efervescerse, así como el salandrio. Pero salen después de la iglesia y se desinflan, porque las emociones no cambian el corazón, lo que cambia el corazón es la palabra. Y por eso Dios mandó a pastores conforme a su corazón, sabiendo que hay falsos. Jeremías 3:15 dice:
Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, no con emociones, no con manipulaciones, ni sobaditan el alma, no, con ciencia e inteligencia. Dos cosas. No habló de emociones, no habló de entretenimiento, no es club social. Hay que apacentar, alimentar con ciencia y con inteligencia. Entonces, estas son dos cosas primarias que debe de tener un pastor conforme al corazón de Dios. Porque hay muchos falsos. Se enganchan y sacan una tarjetica. Juan Pirrindingo, pastor, evangelista, profeta, apóstol y maestro. El mandamiento bíblico a las ovejas. Miren un mandamiento bíblico. Bíblico el mandamiento. No lo voy a decir, no es porque lo digo yo. Hebreos 13, 17 dice lo siguiente. Póngale atención, mire. Yo voy a bajar para que usted lea bien. Obedeced, un verbo imperativo. Obedeced, un mandamiento, una ordenanza. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No chivos sin ley. Y esto es un mandamiento. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Miren por qué razón. Porque ellos velan por nuestras almas. Ellos velan, oran, interceden por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría y no con tristeza. Es que, Señor, yo le dije muchas veces lo que había que hacer y no lo hicieron. Por eso hay que sujetarse y obedecer, para que uno, cuando esté delante del Señor presentándola o presentándolos, uno lo haga con alegría y no con tristeza. Pero dice más, y no quejándose. Y dice más, porque esto no es provechoso. Ni para el pastor, ni para las ovejas. Entonces, cuando usted no obedece y no se sujeta, entonces usted tiene problema con Dios. Y no lo digo yo. Hebreos 13, 17. Ahora viene otra pregunta. Uy, me faltan 13 minutos para terminar, pero que Dios me ayude. Después de esta labor titánica que hace un pastor, que no solamente enseña, y para enseñar hay que estudiar primeramente. Yo hice la licenciatura en teología y ahora estamos haciendo la maestría en teología, porque hay que prepararse. Eso cuesta tiempo, sacrificio, esfuerzo, muchas horas. Cuando hicimos la licenciatura, mi esposa y yo duramos 4 años sin vida social. 4 años sin vida social. Mi mamá con un apartamento en Juan Dolio nunca fuimos en los 4 años. El padre de Jesse también bueno, ustedes saben que han ido muchos, bueno, también al apartamento fueron algunos. Tampoco íbamos allá, aunque todo estaba ahí a disposición de nosotros, pero tuvimos que renunciar a la vida social para prepararnos y no hablar tontadas. Entonces, aparte de eso, uno tiene que estar orando por las ovejas. Tiene que aconsejarlas lo que quieren dejarse aconsejar. Y yo le voy a decir algo. De los que se han dejado aconsejar, podemos poner varios casos. Pero vamos a poner uno que está presente. Cristian y Yuli y toda su familia. Voy a decir esto porque todos lo sabemos. Y con el permiso de Cris. Pero cuando Cris vino a la iglesia no estaba bien económicamente. No vivía en un lugar cómodo.
Y él se dejó pastorear, él y su esposa. Y buscaban consejos. No solamente venía a escuchar, pastor, mire esto y esto y esto, pastor, esto y esto y esto. Bueno, pues años después, anda en un buen carro, tiene una casa cómoda, tiene un buen trabajo. ¿Cuánto se incrementó tu sueldo? ¿Como cuánto? Con 7, 8, 9 veces más de lo que ganabas antes. Su vida cambió, su matrimonio mejoró, porque antes era la tercera guerra mundial en la casa. Mas ahora, sin embargo, miren cómo está Julia ahí abrazado de su hombre, y su hombre comportándose como un hombre, cuidándola, atendiéndola como debe de ser y un montón de cosas más. Entonces, consejería. Y ellos, como dice Hebreos 13, 17, obedecieron y se sujetaron y le fue bien. Pero podemos hablar de un montón de gente más. Para aprovechar el tiempo. Entonces, después de todo esto, porque lo más fácil de ser pastor es predicar, y no es fácil. Si no, pregúntenle a Wendy. Lo más fácil es predicar y no es fácil. Aconsejar, dar un consejo que no destruya, sino que edifique. Un consejo que ayude, que te haga madurar, que te haga levantar, que te haga prosperar. Ese sí es un trabajo fuerte. Pero de todo esto, la otra pregunta es, ¿el pastor puede obtener algún beneficio de las ovejas después de esta labor? Y oiga, cualquier empresario, el que no funciona, lo cancela. Un pastor, una oveja que no funciona, no la puede cancelar. El que se ponga de malcriado en la iglesia, en un trabajo, lo botan, en una iglesia no. Y cuando ustedes pueden analizar lo que es la vida de un pastor, no es fácil. Pero ahora viene esta pregunta, ¿el pastor puede obtener algún beneficio de las ovejas? Ustedes saben que yo he hablado en contra de los pastores que manipulan las escrituras, que roban, que chantajean, que manipulan para sacar beneficios para ellos. Pero también le he dicho que no parten de una mentira, parten de una verdad. Lo que pasa es que retuercen la verdad. Y cuando tú retuerces la verdad y la adultera, ya deja de ser verdad. Pero partieron de una verdad. Miren lo que vamos a hablar. El recibir beneficios de las ovejas no es malo. Ezequiel 34 del 2 al 3 dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetizan y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que se aprovechan del rebaño y se apacientan ellos mismos, ay, sin H. Es un ay de clamación. Ay, si ellos supieran lo que les espera cuando Dios lo agarre. No apacientan los pastores a los rebaños, se apacientan ellos mismos. Cogen el dinero y le dan un mal uso de lo que entra a las iglesias. Y Dios a eso, mire, lo está esperando así, miren, con la mano así. Para después que se sobe la mano, hacerle así. Pero el verso 2 dice eso. Veamos lo que dice el verso 3. Porque después del 2 viene el 3. Veamos el 3. Dice el 3. Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordadas degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Aquí te está diciendo que el pastor se puede comer la grosura de las ovejas. Pero también el pastor puede vestir de la lana. Y que el pastor mata a la más gorda para, mire, tucún, para comérsela. ¿Por qué? Porque el pastor puede sacar provecho a las ovejas y autoalimentarse.
Pero el problema es el equilibrio, es no abusar, porque dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Pero miren, y una cosa es trasquilar y otra cosa es esquilar. Son cosas diferentes. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. No lo que digo yo, porque lo que yo digo no tiene valor, no tiene importancia. Pero si lo dice la Biblia, las cosas cambian. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios 9, 7 dice lo siguiente. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias empresas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Qué gente, qué campesino que no siembra, un día no come de lo que sembró? No tiene sentido sembrar y no comer de lo que se sembró. Pero mire lo que dice en rojo. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Todo pastor debe de tomar la grosura, la lana, matar la más gorda, comérsela y beber leche. Eso significa que las ovejas tienen que alimentar al pastor. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice la Biblia. Y usted sabe lo que hacen muchos. Dios los bendice. Dios le da de todo. Y ellos ni diezman, ni ofrendan. Y entonces no se cumple ese verso. El pastor no se está alimentando de esas ovejas, sino que las ovejas solamente están recibiendo beneficios, ellas y punto. Son ovejas, ¿cómo le llamamos? Para no decirlo yo, para que nadie se vaya a ofender. Dice uno ladrón, dice Nelson. Oportunista, dice Eladi. Cabra. ¿Qué más? ¿Quién más? Dice otro, lo digo yo, ingratos. Pero miren qué dice más. Vamos a seguir en la Biblia. Por eso le puse arriba, ¿qué dice la Biblia? Porque nunca he tocado este tema en todos los años que tengo dirigiendo la iglesia. Nunca lo he tocado, no me gustan esos temas. Pero hermano, es una verdad bíblica que yo voy a pedir perdón al Señor ahorita y ustedes van a ver por qué. Dice Primera de Corintios 9 del 13 a 14. Y miren que estamos en el mismo contexto, para que no vaya a decir, no, que jalándola por los pelos los versos. No, estamos leyendo Primera de Corintios capítulo 9 y ahorita leímos Juan 10. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Eso dice Pablo. Entonces, no es pecado que el pastor reciba algún beneficio. Lo que el pastor no debe de hacer es comprarse yate y carros de lujo y muchísimas extravaganzas y villas y la iglesia del Señor cayéndose. Eso sí es malo. Pero miren ¿qué dice la Biblia? Diga, ¿qué dice la Biblia? Primera de Corintios 9:14. Seguimos en Primera de Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan. Yo tengo que pedir perdón por ese verso. ¿Usted sabe por qué? Porque en todos los años que estamos pastoreando, hace ya como 2 años, por mi esposa, fuimos donde el pastor José Arturo. Me dice mi esposa, tú debes de tener un sueldo. Tú debes de tener un sueldo. Yo no, Jessy, que la iglesia le entra muy poco dinero y tenemos que comprar muchas cosas. Hay más cosas que comprar, imagínense que yo cobrando.
Y ella me dice, no, tenemos que ir donde el apóstol. Bueno, pues hicimos una cita, no nos atendió el apóstol, estaba creo que de viaje, no recuerdo. No atendió José Arturo. Y José Arturo nos dijo, eso está mal. Usted tiene que tener un sueldo, aunque sea simbólico, pero usted tiene que cobrar algo, porque usted le está robando la bendición a la iglesia. La iglesia, cuando sustenta al pastor, la iglesia es bendecida. Y por eso le dije que tenía que pedir perdón. Porque como nosotros, gracias al Señor, nosotros no vivimos ni de la radio, ni del programa de televisión, ni tampoco de la iglesia. Yo no le ponía la mano al dinero de la iglesia. Todo era invertido aquí. Por eso usted ve que con gente no empresarios podemos tener la iglesia que tenemos, gracias al Señor. Entonces, cuando después que vino el pastor José Arturo y mire, y me dijo de todo, entonces yo me puse un sueldo de 5,000 pesos. 5,000 pesos que no cobro todos los meses. 5,000 que no cobro todos los meses. Y nunca he cobrado doble sueldo. Y ¿sabe por qué me estoy riendo? Pero miren, debo de pedir el perdón porque es una orden del Señor. Estoy robando la bendición de muchos. Y tengo otro caso que ese no voy a decir quién es, pero está aquí también. Hermano, miren, esa persona me da todos los meses 500 pesos para que yo me recorte. Mire, pastor, para que se recorte. Eso es tremendo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando eso sucede, eso me impacta bastante. Y no voy a entrar en detalles por qué. Pero hermanos, miren, sin yo pedirlo, sin yo necesitarlo, porque nace de un corazón, eso a mí me conmueve. Y ahí están, y algunas veces se le olvida por cualquier razón, y el otro mes, ¿sabe lo que hace? Ay, pastor, mire los 500. No, me dice, el otro mes no le di. Mire, 1,000. Y eso me acordó los 10 leprosos. 10 leprosos el Señor los sanó. ¿Cuántos se devolvieron a dar gracias? 1. La minoría. Eso es tremendo. Y si pudiéramos preguntarle, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido con esa acción? Esa persona me ha dicho muchas veces, mire, cada vez que yo le doy, yo recibo más. Y hermano, no le estoy diciendo, no estoy diciendo simplemente para ilustrar lo que estoy diciendo. Y bíblicamente, ¿cómo yo se lo compruebo? Léase el caso de la viuda de Sarepta y Elías. Que la viuda de Sarepta no tenía nada y cuando le dio a Elías, dice que nunca le faltó en su casa. Pero vamos a ver algo. ¿Por qué necesita un pastor? Porque usted ni yo nos podemos manejar nosotros solos. Nosotros necesitamos una guianza, una dirección de la palabra de Dios. Nosotros, pongámonos de pie, necesitamos, hermanos, dejar el orgullo a un lado, la prepotencia, y saber que necesitamos de un pastor. No solamente que me enseñe palabra, no. Es que en este momento, ¿qué yo debo de hacer? Pastor, ¿qué debo de hacer? Y los consejos nunca son, eso es bueno que se aclare. Los consejos nunca son
obligatorio. Yo solo doy el consejo. Y la gente lo hace. Y si quiere, no lo hace. Una vez vino una pareja que no podía casarse. No podía mudarse. Porque yo gano muy poco. Y dice la mujer, yo gano poco. Y yo me senté y yo le dije, perdóneme por lo que le voy a preguntar. Pero ¿cuánto tú ganas? Tanto. ¿Y tú cuánto ganas? Tanto. ¿Y tú cuánto te entra? Tanto. Y comencé a sumar. Y le dije, ¿cuánto pagaría de renta una habitación pequeña? Bueno, por aquí creo que fue 6 mil pesos que me dijeron. Y le dije, mira, con eso te da y te sobra. ¿Cuánto tú, más o menos, un estimado, cuánto se te va de comida? Tanto. Y de pasaje tanto. Y de universidad tanto. Pues miren, lo sumé. Y le dije, mire, y la Biblia dice que el hombre dejará padre y a madre, se unirá a su mujer. Salga de abajo de la sala de su mamá y forme un hogar. ¿Usted sabe qué sucedió? Dijeron, sí, nos vamos. Pensábamos que no teníamos recursos para eso. ¿Qué tiempo después saliendo de la iglesia encontraron una habitación frente a la Jessie? Se mudaron. Ahora están más tranquilos, viven solos como marido y como mujer. Pero usted sabe qué pasó. Eso no se queda ahí. Ya ellos no viven ahí. Ahora viven en un lugar más grande. Amueblada. Ya ahora tienen todo lo que una persona necesita en una casa. Tienen de todo. ¿Y usted sabe dónde fue que comenzó la bendición? No, el primer paso no fue la obediencia. El primer paso fue buscar un consejo. Y el segundo paso fue obedecer. Y el tercer paso lo da el Señor. Y es suplir. Ellos, gracias a Dios, tienen un matrimonio próspero. Y tienen de todo en su casa. ¿Y usted sabe qué pasó también? Que se me olvidó. Antes había un problema, un pleito, una cuestión, porque estaba con el roce con la familia del otro cónyuge. Había un roce y eso traía conflicto y malestar en ambos y un estado de ánimo al casarse. Al mudarse solo, ¿usted sabe lo que sucedió? Desapareció el conflicto, desapareció el pleito y ahora están como dos tortolitos en su nido. Y mejor con la familia de ambos, del esposo con la esposa. Pero oyeron un mensaje bíblico, obedecieron y fueron prosperados. Si tú no escuchas, si tú te autoconsejas, te está dando un mal consejo. Si tú buscas un consejo de una persona no cristiana o no autorizada por Dios, estás recibiendo un mal consejo. Pero cuando tú recibes un consejo de una persona autorizada, vas a hacer algo correcto. Y por el grado de humildad que tú dices, voy a buscar un consejo, voy a buscar ayuda porque solo no puedo, eso te va a traer bendición a tu vida. Y podemos decir muchos otros. El caso de Lima y Kinger, en algunas ocasiones me han pedido consejo y ellos han actuado y le ha ido bien. Vivían en una casa, ahora tienen su apartamento propio.
había un temorcito para emprender un empleo, una empresa propia, no ser empleado, pues ya lo tienen. ¿Y cómo te está yendo, Lima? ¿No? ¿Cómo es? Pues dígalo con fuerza para que se sienta que es verdad. ¿Ah? Yo te bendigo, iglesia. Yo te bendigo para que no escuches mensajes solamente. Déjate pastorear. Déjate pastorear porque las ovejas necesitan de un pastor. El Señor tenía un dolor en su corazón y decía, y movido a compasión, vio que la multitud estaba desamparada porque no tenían pastor. Estaban descarriadas sin pastor. Porque se necesita un pastor, no porque lo digo yo que soy pastor, por la misericordia de Dios, sino el creador de nosotros dice que necesitamos un pastor. Y por eso nosotros, tanto Jesse como yo, cuando tenemos algún inconveniente de lo que sea, no nos tiembla el pulso. No, nosotros no podemos ir a ningún lugar porque estamos al frente de una iglesia. Nosotros sí tocamos puertas. Sí, no somos autosuficientes. Apóstol, mire, José Arturo, venga, ayúdenos en esto. ¿Qué hacemos? Hagan esto, esto y esto y esto. Y hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto la gloria de Dios. Inclusive, el terreno lo compramos de la iglesia. No cuando yo ni cuando Jesse andaban por ahí buscando cómo resolver y buscar el dinero. Yo dije en un momento, espérate, hemos hecho de todo, falta algo. Y se lo compartí en ese momento. Falta algo, la bendición de mi Padre espiritual. Hermanos, hablé con Fernando y dijo, sí, hermano, venga a buscarme y vamos de un brinco. Y vinimos, y me acuerdo yo que estábamos aquí. Y aquí oramos, el pastor Romeo, el apóstol Fernando. Luego manotearon, se llevaron unos mangos, unos níperos. Hermanos, y esa bendición, como una semana o 2 semanas después se compró la iglesia. Porque estaba de todo, pero faltaba algo. La bendición del Padre espiritual de uno, de mi pastor. Y usted sabe por qué muchos, y con esto termino, usted sabe por qué muchos no viven el Salmo 23. Porque el Salmo 23 comienza así. El Señor, tenemos que ver a Dios como Señor. Es mi pastor. Pero para que no entremos al nada me faltará y a decerar mesa delante de mis angustiadores y todo eso, todo lo demás, dice Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, me pastorea, no solamente me enseña, me guía, me dirige, me corrige, me aconseja, me guía, ese es mi pastor. Mientras tanto, si no hace todo eso, entonces pasamos como lo vio Judas, que Judas nunca lo vio como Señor, nunca lo vio como pastor, le dijo, solamente lo reconocía como maestro. Solo me enseña, no me aconseja, no me dirige, no me disciplina, solo me enseña. Pues ese discípulo que solamente lo vio como maestro le fue mal. Los otros que se dejaron pastorear, a los otros les fue bien. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.